Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Como ya habrán leído por el título, por fin pudimos traerles la parte que faltaba de este relato, y para quienes no lo hayan escuchado aún, quédense, que vale la pena por completo escucharlo. Al final de este relato les comentaremos los detalles del por qué esta experiencia apenas pudimos completarla y por qué no habíamos podido contarla aún. Y bueno, ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a esta funeraria donde toma lugar el relato de esta noche. Si nos detenemos a pensar un poco sobre las funerarias, son lugares que de llegar a encerrar algún tipo de energía, tendrían una mayor probabilidad de ser en su mayoría negativas. Pues a pesar de querer dar el último adiós a algún familiar, amigo o conocido, realmente nunca lo hacemos de la manera más positiva, por así decirlo. Claro que es sano dar un cierre y despedir a algún ser querido, pero nunca vamos a esos lugares a alegrarnos por su descanso, sino a sufrir su pérdida y comenzar con nuestro duelo. Y ni se diga de los conflictos que se llegan a crear incluso frente al ataúd por desacuerdos de la familia, pelear por las herencias y todo lo que involucre cada asunto que deja detrás una persona al fallecer. Y este tipo de conflictos no deberían tener lugar en esta parte del proceso, donde será la última vez que verás de frente a alguna persona que hayas querido tanto en vida, y que, como dicen, es así como lo recordarás por siempre. Y precisamente, en una funeraria es donde toma lugar la cita que nos reúne aquí el día de hoy. La historia de esta noche nos fue compartida por Emilio Elizondo. Desde que comencé a trabajar en una tienda de flores y arreglos para varios tipos de eventos, creí que al estar ubicado justo al frente de una capilla funeraria, esta sería una experiencia completamente aterradora o mínimo, me tocaría ver muchas cosas extrañas. Aún más, cuando mi turno era por la tarde y el local donde trabajaba cerraba a altas horas de la noche. Pues gracias a ello, era de los locales que más obtenían ingresos y encima, que justo al lado de esa funeraria estaba ubicado un cementerio, lo cual no me ayudaba para nada con esa imaginación que me echaba a volar de vez en cuando. Aún así, nunca fui una persona miedosa o que se asustara fácilmente, mucho menos alguien supersticioso, por lo que, bueno, al menos tendría eso a mi favor. Duré trabajando ahí algunos 3 meses aproximadamente, en los que creía que, como les cuento, en algún punto de mi trabajo debía toparme con algo extraño, por todo el ambiente, claro. Pero la verdad es que había mucho trabajo como para estar al pendiente de ver alguna aparición o algo por el estilo. Era bueno que hubiera trabajo, eso sí, pero no las razones de ello. Pues, como se imaginarán, al estar en un local de arreglos funerarios en su mayoría, la mayor parte del trabajo era cada que realizaban un velorio para alguien que abandonara este mundo. Y de eso nunca me alegré. Recuerdo que con el tiempo y por frecuentar mucho esa funeraria, por entregar algún pedido, ayuda con los adornos o trabajos así, me hice muy amigo del guardia del turno de la noche, quien se quedaba como velador durante las madrugadas. Era un hombre de algunos 50 y tantos años,
y siempre fue una persona muy amable, muy respetuoso también en su trabajo, pues todos hemos conocido alguna vez a personas que hacen chistes sobre su trabajo y comentarios así. Vaya, del tipo de humor en el que le faltan al respeto a su profesión, a algún cliente o ambiente de trabajo. Pero al ser una funeraria, obviamente había ciertos límites que no debían pasarse, por respeto a quienes iban a despedirse de sus seres queridos, claro. Y don Rito siempre mantuvo ese respeto. Era una persona muy correcta y siempre se prestaba para toda plática, por lo que cada que se pudiera, venía al local para tomarnos un café y platicar. Total, estaba simplemente cruzando la calle y cuando las noches parecían mantenerse tranquilas, platicábamos por un muy buen rato. Una noche, habiendo ya terminado todo el movimiento en esa calle por algunos velorios que se hicieron en ese lugar, todo se calmó. Pasaron las horas y vi a don Rito caminar para acá con 2 vasos de café. Le sonreí desde afuera del local y lo esperé hasta que llegara. Me saludó como de costumbre y me dio un café. Platicamos como siempre por un rato, repasando el día, lo pesado de hace rato por el movimiento de tanta gente y todas esas cosas. Eso sí, noté en él que volteaba hacia la funeraria, más de lo normal. Pero eran miradas fugaces, como si algo lo tuviera con algún pendiente. Y yo no alcanzaba a ver nada fuera de lo normal, por lo que, con la confianza que le tenía, le pregunté si pasaba algo. Y me dijo que no, que por qué preguntaba. Y le dije que nada más, que simplemente lo veía distraído. Y total, ahí quedó ese tema. Hasta que, cuando terminó su café, noté que continuaba haciendo lo mismo. Pero su expresión cambió. Ahora sí se veía realmente preocupado. Y le dije que podía decirme la verdad de lo que fuera lo que pasara, que no había problema. Y me dijo, con un tono en serio, como apenado o como si le costara preguntar, si podía ver a la señora de la pequeña sala de recepción de la funeraria, mientras volteaba a ver hacia la entrada del lugar. Me levanté de la silla y caminé un poco para poder ver hacia adentro de aquella sala y, en efecto, ahí estaba una señora sentada, algo mayor de edad, con la mirada hacia abajo. Obviamente se me hizo extraño, y le pregunté que qué asunto había con ella. Y me dijo que esta era la segunda vez que la veía por la funeraria, que en la primera ocasión le habló desde lejos para comentarle que ya habían cerrado las instalaciones, pues la vio en una de las capillas, y don Rito, desde el fondo del pasillo, le hablaba mientras caminaba hacia ella. Y al dar la vuelta para poder evadir un muro que estaba en ese pasillo, al voltear, ya no pudo verla, y comenzó a buscarla por toda la capilla sin obtener algún resultado. Don Rito me dijo que eso no le asustó, pues él consideraba que de haber sido real aquello que vio, pensaba simplemente que eran almas que aún no podían despedirse o despegarse de este mundo, que no había que temerles. Pero que en esa ocasión, en esa misma noche que estábamos tomando el café afuera de la florería, le pasó en 2 ocasiones que al recorrer la funeraria para asegurarse de que no quedara nadie dentro de las instalaciones, la veía en varios lugares, que él dijo, sentía como si se fuera acercando cada vez más a él, pero siempre estaba sentada en algún lugar. Dijo que antes de tomar la decisión de salir del lugar por un momento para venir a platicar o despejarse, porque él creía que se lo estaba imaginando, que era algún tipo de sugestión por alguna causa o lo que fuera, fue a preparar los cafés que trajo
y en la pequeña oficina, donde entre papeles, archiveros, computadoras, estaba un pequeño monitor del sistema de vigilancia de toda la funeraria. Dijo que a través de uno de aquellos monitores conectados a las cámaras, la vio caminando por uno de los pasillos. Dijo que llevaba un paso muy lento y con la mirada completamente hacia abajo, y que era claro que se dirigía hacia la salida. Por lo que don Rito salió rápido de la oficina y al girar en aquel pasillo, no quiso ni voltear hacia atrás para comprobar si era cierto. Y fue cuando llegó conmigo. Al escucharlo contarme esto, en serio, creí que se trataba de alguna broma para pasar la noche o algo parecido. Pues desde el local donde estaba, seguía viendo a esa señora sentada en aquella sala. En serio, algo me decía que no debía asustarme, pues al ver más que claro a aquella mujer a lo lejos, sabía que eso no era nada paranormal o algo así. Sostenía dentro de mí que eso era una broma por parte de don Rito. Los fantasmas o lo que fuera no podían verse tan claros y fácil para la vista, pensé. Pero don Rito tenía una expresión que nunca había visto, aparte de que nunca había bromeado con ese tema. Y al final me dijo que en serio, no podía creer que yo también la estuviera viendo. Evidentemente no supe qué decirle, y no podía dejar de ver hacia aquella recepción. Ver cómo aquella mujer no hacía ningún movimiento. Su cabello canoso, un vestido que a la distancia parecía ser color lila, y una complexión un poco robusta, a aquella figura comenzaba a darme escalofríos. La voz de don Rito pidiéndome que platicáramos mejor de otra cosa me sacó de aquel pequeño trance, si podríamos decirle así. Y lo volteé a ver a él. De verdad, parecía que quería olvidarse por completo de todo aquello. Por lo que inmediatamente empecé a intentar convencerme a mí también de olvidarlo. Pero de vez en cuando volteaba la vista hacia la funeraria. Y en algún momento de la noche, la cual no me di cuenta, simplemente desapareció. Llegó la hora en la que debía irme, y me habría quedado con él toda la noche, pero al día siguiente tendríamos mucha carga por unos pedidos que teníamos pendientes, y debía descansar, por lo que apenado le comenté que debía retirarme. Y me dijo que estaba bien, que él se quedaría de todas formas afuera por un rato más, y que nos veríamos mañana. Al día siguiente, llegué al local y comencé a trabajar en todo lo que teníamos pendiente. Todos los arreglos y encargos que estaban programados para ese día fueron los que me mantuvieron ocupado casi sin descanso. Me acuerdo perfectamente que al final, en el último velorio de aquel día, las personas que parecían ser quienes acudirían a velar a algún familiar pidieron mi ayuda para llevar el arreglo hasta la capilla, y me dijeron que me darían algo de propina por ello. Por lo que, bueno, igual aunque no me dieran algo, siempre fui muy servicial en ese trabajo. Los acompañé hasta una de las capillas del primer piso en la que había a lo mucho 4 o 5 personas sentadas ahí. Coloqué la corona de funeral al lado de aquella caja y, mientras arreglaba todo antes de irme, vi a aquella señora que había visto una noche antes junto con don Rito, sentada en la sala de recepción, pero ahora acostada en ese ataúd. La identifiqué por la complexión, el vestido que, en efecto, era color lila, ya viéndolo de cerca, y su cabello también concordaba. Y pude ver su rostro, su expresión, lo cual en ese momento
Sabía que esto que estaba viendo y había visto un día anterior no era para nada algo común o normal. Lejos de darme el miedo que alguna parte de mí esperaba sentir, sentí una profunda tristeza, pues la expresión de aquella señora era en serio demasiado triste. Era como si algo muy malo le hubiera ocurrido y que de alguna manera lo seguía expresando o sintiendo. Me fui del lugar sintiendo un peso muy extraño. Sentía que aquella tristeza realmente me pesaba de forma física. Y bueno, caminé hacia la salida donde esperaba ver a don Rito, pues ya habría comenzado su turno y no sabía si contarle de aquello. Pero vi a otro guardia que no conocía. Lo saludé y le pregunté si había visto al otro guardia, y me dijo que no, que de hecho lo habían llamado a él para reemplazarlo. Pero él no sabía nada y mucho menos le habían dado algún detalle del por qué se había ausentado don Rito. Y yo duré otras 3 semanas trabajando en ese local después de aquel extraño suceso. Semanas en las que nadie supo ya nada de don Rito. Y mi jefa dice que uno de los encargados de la funeraria le platicó sobre las grabaciones de las cámaras de vigilancia, que sí se habían guardado y que ya habían sido varios los que habían visto la grabación donde aquella mujer caminaba por los pasillos de la funeraria, para luego haber sido velada al día siguiente. Desde el día en que dejé ese trabajo, no volví a saber nada más de todo aquello. Después de casi un año de haber salido de trabajar de la florería, era común que continuara pasando de vez en cuando enfrente de la funeraria cuando iba camino a la universidad. Aún tenía la esperanza de ver un día a don Rito y preguntarle qué había ocurrido. Aunque pasara el tiempo, yo seguía preocupado. Sentía que algo le había pasado. Si bien no era una persona tan mayor, sí me asustaba el hecho de que, no sé, de repente viera algo en la funeraria que lo haya hecho sentirse mal. Todos sabemos lo que un susto repentino nos puede hacer a nuestra salud. Y yo no me sacaba eso de la mente. Bueno, tampoco es que eso me estuviera robando la tranquilidad durante todo ese tiempo. Y no es porque me importara poco, no, sino que pensaba en eso, pero pues ¿qué más podía hacer? Soy del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. No recuerdo bien si la primera vez que les conté esto les dije de dónde era. Probablemente no tiene relevancia, la verdad. Pero si conocen la ciudad, al menos les ayudará un poco a ambientarse. Y sinceramente, no me gustaría decir precisamente qué funeraria fue. A mí no me cuesta nada, pero con esto que les voy a platicar, probablemente se pueda crear algún tipo de prejuicio. Se lleguen a sugestionar si les digo dónde es y cosas del estilo que suelen pasar cuando se conoce un lugar por ciertos eventos. Y esa no es mi intención. Lo último que me comentó mi jefa, antes de que yo dejara de trabajar con ella, fue lo que creo que sí les platiqué, que don Rito no había sido la única persona que había visto a esa mujer en la funeraria. Y esto se lo contó el encargado de ese turno. Supongo que por la confianza que se tenían. Y menciono el tema de la confianza porque yo me llevaba muy bien con mi jefa, pero me dijo que había otra cosa que no me podía mencionar. Ella también es muy llevada, es decir, le gusta hacer bromas, hacernos reír y demás. Por ello supe que una de las maneras de molestarme sería dejarme con la duda de qué era eso que no me pudo decir. Claro que le pregunté por don Rito. Tenía la esperanza de que ella me pudiera decir qué había pasado con él. Digo, él había sido una persona que me acompañaba en las madrugadas cuando compartíamos café, galletas, platicábamos afuera de la florería y encima habíamos tenido esa experiencia con la señora que pudo ver por las cámaras de vigilancia. Bueno, yo solo la vi desde afuera, pero la vi.
Entonces, al menos para mí, eso era como habernos hecho cercanos por haber compartido una experiencia importante. Ella me dijo un poco más seria que eso era precisamente lo que no me podía decir, y supongo que vio mi expresión porque rápido me aclaró que él estaba bien, que no debía preocuparme por él, que él no había perdido su trabajo. Y esto me confundió aún más. ¿Cómo es que no había perdido su trabajo, pero lo habían reemplazado desde ese entonces? Ahí supuse que tal vez él no había aguantado la impresión de ver a esa señora en más de una ocasión caminando por la funeraria, que quizás al igual que yo, justo ese día que velaban el cuerpo de la señora que habíamos visto una noche antes en la funeraria, también él había visto el velorio, y tal vez eso le había causado algún malestar y por eso se había ido. Todas eran especulaciones mías de todas formas, y no me quedaba más de otra que seguir con mi vida y listo. Un día que salí temprano de la universidad, ya meses después, como llevo tiempo viviendo solo en una casa que rento gracias a un trabajo que conseguí unos meses después de trabajar en la florería, aproveché para ir a comprar el mandado por la tarde. Llevaba algunos 15 minutos recorriendo los pasillos, eligiendo qué llevar, haciendo mis cuentas, cuando di vuelta al terminar una sección del supermercado, al fondo en el apartado de carnes, vi a Don Rito. Ese señor de 50 y tantos años se veía muy bien afortunadamente. Al parecer iba solo, por lo que tomé mi carrito y me acerqué rápido con él. «Emilio, qué gusto verte. ¿Cómo has estado?», me preguntó mientras nos dábamos un abrazo de saludo. Le respondí que bien, de verdad me alegraba mucho de verlo y se lo comenté. Tampoco tardé nada en preguntarle sobre el tema de la funeraria. Y él suspiró. En ningún momento se vio incómodo por la pregunta. De haber sido así, le hubiera dicho que no pasaba nada si no quería hablar de eso. Ese suspiro era más bien como si algo le consternara. «Mira, Emilio, vamos a hacernos al lado para no estorbarle a la gente y te cuento». Tomamos nuestros carritos, avanzamos un poco hacia un pasillo con menos gente y me contó. «Mira, el señor Don Rito casi siempre empezaba a contar algo con esa palabra. No pasó nada malo, afortunadamente. Más bien fue muy raro, y discúlpame que no haya pasado a saludarte a la florería. ¿Sigues trabajando ahí?». Le contesté que no y siguió. «Esa noche, bueno, precisamente la última que vimos a esa señora, ¿te acuerdas? Cuando te conté que la vi en los monitores de las cámaras de vigilancia. Hasta me dan escalofríos de solo acordarme de esa señora. Afortunadamente ya no la vi esa noche. Bueno, a la mañana siguiente me llamó el encargado de la funeraria. Me solicitó presentarme con él en la oficina del negocio temprano. Y eso hice, Emilio. Al día siguiente, me levanté y me presenté en la oficina. Al llegar vi que no estaba solo. Dentro de la oficina también estaba el encargado de la agencia de seguridad que la funeraria tiene contratado. Pasé, me senté con ellos y hasta eso. Descarté que fuera algo malo porque siempre me hablaron bien. Se veían tranquilos. Aparte siempre fueron muy amables. Mientras me contaba esto, Don Rito seguía con esa expresión, un poco desanimado, pero firme lo que me estaba platicando, y siguió contándome. Ellos no fueron discretos ni le dieron muchas vueltas al asunto. Luego de preguntarme unas cuantas cosas sobre mi rutina de la noche, me preguntaron si había visto la grabación de las cámaras de seguridad de la noche anterior. Tal vez te pueda sonar que era como si me estuvieran interrogando, pero no, Emilio. Más bien, se veían a juzgar por sus caras que si yo también había visto a la señora, como para confirmar que no lo habían imaginado o qué sé yo. Les respondí que sí. Firme y rápido comencé a intentar estructurar una forma de contarles lo que había estado viendo esas noches, que aunque ellos no creyeran en eso, que hasta ese momento no sabía si creían o no, yo sí creía.
y también tenía que explicarles sí o sí eso. Decirles que andaba una señora caminando en la funeraria, pero que no era ninguna persona viva, que nadie se me había metido sin que yo me diera cuenta a robar, pasar la noche o no sé. Tenía que defender mi postura y mi trabajo. Cuando les dije que sí y traté de explicarles lo que había estado viendo, se voltearon a ver. Giraron a ver a una pantalla que tenían sobre un escritorio que, de hecho, tenían pausada la grabación justo en el momento donde la señora estaba a mitad del pasillo, cuando yo había visto que iba caminando hacia la salida. Y cuando vi la pantalla, aún más quería explicarles todo el asunto. Sin embargo, el encargado del establecimiento me dijo: «No se preocupe, don Rito, le creemos». Ahí sí sentí un alivio enorme, Emilio. Te lo juro, era como si me hubieran quitado un peso de encima. Y mientras me recargaba en la silla sintiéndome aliviado, ellos comenzaron a contarme, más bien, el encargado de la funeraria. «Don Rito, usted no hizo nada malo. Por favor, no nos vaya a malentender. Pero lamentablemente esta es una situación delicada. Le repito, usted no hizo nada malo. Es delicada por lo que pasó, no porque usted haya fallado en la vigilancia, haya descuidado alguna puerta o cualquier cosa, don Rito. Es algo difícil de explicar, pero se lo tenemos que decir», me dijo el encargado con una mirada preocupada. Aquí don Rito se veía un poco más tranquilo. Supongo que el platicar esto le ayudó, aunque fuera entre los detergentes, esponjas, jabón para ropa, en ese pasillo del supermercado. Y siguió contándome. Me dijo que el encargado tardó unos segundos en hablar. Se quedaba en silencio, pensando, y luego le dijo: «Esto que usted vio, don Rito, no es la primera vez que alguien que se quede en la noche la hayan visto. Hasta ahora no nos han reportado que le haya hecho algún daño al personal de este turno. A mí nunca me ha tocado verla en persona, pero no le miento. Ya la he visto un montón de veces en los circuitos de vigilancia, así como la estamos viendo justo ahora y usted también la vio». Dijo eso y señaló a la pantalla. «Y no la quiero ver en persona. Y mire, lo mandé a llamar no solo para platicar que aquí se aparecen cosas, no. Hay otro tema muy importante, don Rito. Me da mucha pena, pero vamos a tener que cambiarlo de establecimiento». Y antes de que preguntara por qué, me dijo: «No se preocupe, encontramos un lugar más cerca de su casa. Espero no presente algún inconveniente. Tratamos de que esto no sea algo injusto para usted, y por supuesto que le vamos a dar una explicación». Y aquí me contó don Rito que el encargado de la funeraria dijo que desde hace varios años, 5 o 6, una familia llegó directamente con él. Una familia compuesta por quien entendió eran 3 hermanos. Tendrían alrededor de unos 40 o 50 años, y la esposa de uno de los hermanos. Le solicitaron informes de los servicios que ofrecían, platicaron un poco y luego el que suponía que era el principal interesado le pidió a su familia que saliera de la oficina. Ellos esperaron afuera y el señor, una persona vestida con un traje muy bonito, elegante, le dijo al encargado que los servicios funerarios eran para su madre. Justo acababa de fallecer y querían hacerle un velorio para el día siguiente, pero con la condición de que el día que se hiciera el funeral se cerrara todo el negocio, que estuviera solo para ellos. Y ahí, el encargado le dijo a don Rito que la señora que habíamos visto, don Rito en la funeraria, en las cámaras, y yo desde lejos sentada en una de las bancas de la sala de recepción, y luego en el ataúd, ella era la madre del señor. Esto para mí no hacía nada de sentido. Estamos hablando de que el funeral había sido hace 5 o 6 años, y yo hace menos de un año justo había visto cómo la velaban en la funeraria. La vi de cerca, con mis propios ojos, cuando fui a dejar el arreglo que,
Ahora supongo que era esa misma familia la que me había pedido el trabajo. Entendí por qué me habían dado una muy buena propina y también por qué ese día que fui a dejar el arreglo no había ninguna otra familia en el lugar. Pero seguía sin entender el tema de la madre. Le externé mis dudas a don Rito, le platiqué lo que había visto el día en el que él ya no había ido a trabajar y me dijo: tranquilo, Emilio, yo también estaría así como tú. Pero mira, el encargado me contó lo siguiente, lo cual puede que explique todo esto, pero ¿sabes algo? Para mí tampoco tiene sentido, pero eso es lo que está pasando, no hay de otra. Don Rito me dijo que el encargado le contó que meses después del velorio de la madre de ese señor, quien por cierto eran una familia, como decimos aquí en México, pesada, haciendo referencia a que no solo tienen mucho dinero, pero mucho, sino que también tienen mucho poder. Pero hasta eso, dijo el encargado que se veía que eran buenas personas, que luego de meses de haberse llevado a cabo el funeral, un velador comenzó a ver a una señora caminando en la funeraria por las madrugadas, de la misma manera, en varias partes, sentada en las bancas, caminando a los baños, y finalmente quedó grabada también en las cámaras de vigilancia. Al día siguiente de que pudiera verse el fantasma de esa señora, llegó el hijo de la señora muy enojado con el encargado de la funeraria, y fue ahí cuando se enteró qué tanto poder tenía esa familia, porque lo amenazó con 1000 cosas que mejor no hay que especificar. El encargado no entendía qué estaba pasando, hasta que el señor se tranquilizó un poco, le pidió que revisaran las cámaras de seguridad y ahí fue la primera vez que la vieron. La madre de ese señor estaba caminando por todo el edificio. El señor estaba enojado no porque pensaba que fuera una broma de pésimo gusto, que de todas formas sería muy difícil de hacer en caso de que fuera así, sino que no entendía qué estaba pasando, porque su mamá, quien había fallecido hace meses, estaba grabada en las cámaras de vigilancia. Y el encargado tampoco entendía nada, y también se preguntaba cómo es que le habían llegado las grabaciones del circuito cerrado de vigilancia. No le preguntó tampoco, pero supuso que tal vez había alguien por ahí que trabajara con él. ¿Con qué propósito? Hasta el día de hoy no lo sabe. Después de ese momento tan agitado, el señor de la familia le pidió disculpas al encargado. Le comentó que reconocía que había sido una reacción imprudente de su parte. Él era una buena persona de todas formas. Solo tratemos de entender eso, que su madre parte de este mundo y que luego la ven aparecerse por ese lugar, grabada incluso. Y su molestia o miedo, explicó, más bien era que se anduviera divulgando esa grabación, razón por la que le pidió al encargado que borraran esa grabación y que cambiaran de lugar de trabajo al guardia que habían visto, porque no quería que supiera y que viniera preparado para, de alguna manera, dar a conocer ese video, que si bien no era nada malo, sí era una manera de deshonrar la memoria de su madre, de andar creando morbo para que fueran a ver a la mujer que se aparece, esto por decirlo de alguna manera y entender su postura. Le dio un dinero al encargado para que se lo hiciera llegar al guardia a manera de compensación por los inconvenientes de moverlo de trabajo. Y también le hizo separar un día de esa semana para hacerle un velorio a su madre. Le dijo que sería simbólico, para intentar de esa manera darle un descanso a su madre. Vaya, ver si esto funcionaba. Así se hizo todo el tema. Cambiaron al velador. A los 3 días cerraron la funeraria solo para la familia y se hizo un velorio a caja cerrada, sin cuerpo dentro del ataúd. Sé que este relato tal vez pueda confundirlos, y si al escucharlo se sienten mareados con tantas cosas tan extrañas, hechos que no coinciden, imagínense yo que lo viví. Les intento contar eso de la forma más congruente posible, pero es que lo que pasó no tiene congruencia, pero es lo que vimos y vivimos.
Supongo que por esa razón es que se los estoy contando. Después de un año en el que ya no supieron nada de esa familia ni de la señora, nuevamente ocurrió. Otro velador volvió a tener las mismas experiencias por las noches, cuando ya no había nadie más que él en la funeraria. Y luego de unos días, lo mismo, exactamente lo mismo. Quedó grabada en las cámaras. El guardia la vio por el monitor. Al día siguiente volvió el padre de esa familia. Ya no como la vez pasada, ahora un poco más tranquilo, pero confundido. Le pidió lo mismo al encargado, cambiar al guardia del lugar de trabajo, separarle una fecha para cerrar la funeraria solo para ellos, pero el encargado le comentó a don Rito que, luego de ese tercer velorio, coincidió en que el encargado estaba a punto de retirarse de la funeraria. Salió de su oficina, caminó por los pasillos y debía pasar por la sala donde velaban a la madre de la familia. Pero ahora no era caja cerrada, sino que en el ataúd estaba el cuerpo de la señora. Así tal cual, perfectamente conservado, como si fuera la primera vez que la velaron ahí. Y al ver eso, él salió rápidamente de la funeraria y le dijo a don Rito que las 4 o 5 veces que han velado a la señora en las mismas condiciones, él, desde que vio a la señora, aparentemente seguía como si justo acabara de fallecer. Nunca más se quedó en el edificio el día que cerraran la funeraria solo para esa familia. Algo no andaba bien, pero claro, no le iba a preguntar a esa familia. Pero sí le preguntó que qué pasaba con esa señora al señor que llevaba más de 15 años preparando los cuerpos para llevar a cabo los velorios. Y que él, un señor ya de la tercera edad pero muy respetuoso y comprometido con su trabajo, le dijo: «Es que no me va a creer, porque ni yo entiendo qué están haciendo estos señores». El encargado desde ese entonces prefirió mantenerse al margen de todo. Le comentó a don Rito que eso era todo. Le entregó un sobre con dinero de parte del señor de la familia y lo reasignaron en su nuevo trabajo. Cuando me terminó de contar esto don Rito, nos quedamos en silencio, hasta que él me dijo: «¿Cómo ves? Ni qué decir, Emilio. Estas cosas pasan todos los días y uno ni se imagina, ¿eh? Pobre señora. Espero algún día pueda descansar. Tal vez dejó algo pendiente, ¿no?». Yo, confundido, le respondí que tal vez. Me di cuenta también que ya era tarde, porque en serio, la plática había durado mucho. Me dijo dónde vivía, y si bien no quedé en visitarlo, sí me comentó también dónde trabaja, por lo que tal vez podamos coincidir como en aquella ocasión. Me tuve que despedir de él. Estaba muy feliz por verlo bien. Me dijo que me cuidara mucho y que también le daba gusto verme. Luego de eso tomé mi carrito y me fui de ahí. Por supuesto que tenía y tengo 1001 preguntas a día de hoy, pero es que don Rito ya me dijo todo lo que pudieron decirle. Y supongo que tengo que aprender a vivir con eso. Pero de verdad, no me cabe en la cabeza cómo es que un velorio de hace más de 5 años, yo pude vivirlo. Cuando llevé el arreglo y vi a la señora en el ataúd, que supe, le comenzaron a llamar de cariño con el tiempo como doña Lila, por el color del vestido con el que la veían. Sí sabían su nombre, pero preferían llamarla así de cariño. Y si bien esto no puede tomarse como algún tipo de conclusión, al menos entiendo un poco de lo que, por más raro que esto pueda parecernos a nosotros que no entendemos de esto, está pasando en una funeraria cada cierto tiempo. El motivo por el que no habíamos podido traerles esta experiencia completa era porque en aquel entonces que nos fue compartida por Emilio, les contamos todo lo que él nos había relatado. Tuvo que pasar un tiempo y volver a coincidir con él para poder darle fin, al menos a la hora de contarles a ustedes esta experiencia. Vive en nuestra ciudad,
y la manera en que pudimos contactarlo fue a través de un conocido en común. Y cuando por fin pudimos concretar una salida con Emilio, fue que nos contó esta parte que faltaba. Por supuesto que no podemos revelar la ubicación de la funeraria porque estas cosas siguen pasando. No queremos molestar al negocio, a la familia, por lo tanto debemos dejarlo como un misterio. Cuando nos contó esto, Emilio aseguró que eso va a seguir pasando, porque don Rito le contó que de verdad ni la familia entendía por qué estaba sucediendo esto, y llegó a suponer don Rito que ella ya no era la madre de aquel señor de la familia poderosa. Pero bueno, díganos usted, ¿qué piensa? Cuéntenos sus teorías, conclusiones. Nos gustaría mucho leerlos. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.